Bien amigos, gracias por continuar con nosotros y a partir de este minuto, como habíamos anunciado, conversamos con el abogado y ex juez del Tribunal Constitucional y papá New Horizons, sobre todo, Sobre todo. Jotin Curi, con quien estaremos abordando este tema necesario para el país, con el tema de la ley de extinción de dominio, que hay que recordar que fue anunciada incluso en la celebración del Día de Independencia de los Estados Unidos, se refirió el representante de los Estados Unidos se pronunció allí y el presidente de la República, Luis Abinader, quien hacía presencia en esta celebración, pues también hablaba de que el país iba a tener su ley de extinción de dominio. Luego de eso, el presidente del partido reúne a todos sus adeptos del PRM y se ponen de acuerdo, para no decir que bajaron raya para que la aprobaran en el Congreso de la República. El Senado la aprueba en primera y segunda lectura y ayer veíamos este proyecto de ley que era estudiado en la Cámara de Diputados y el presidente de dicha Cámara pues decía que iban a estudiar, que iban a hacer ciertas modificaciones, sobre todo con lo que se refiere a la presunción de inocencia, que es donde entiende que puede tener una oportunidad de mejora el proyecto de ley. Sobre esto y otros temas estaremos conversando con Jotin Curi. Muy bien, buenas tardes y gracias por responder a nuestra invitación. Muchas gracias, muy contento de estar aquí en el programa con ustedes. No, la verdad que, como les decía fuera de cámara, no sabía que teníamos esta cabina aquí. Qué bueno que dice teníamos, muy porque interesante, sí. Así es. A la orden por acá. Doctor, cuando escuchamos hablar, tenemos muchos temas que queremos tratar con usted, pero vamos a iniciar definitivamente con el tema de la ley de extinción de dominio. Y usted, como juez fundador del Tribunal Constitucional, nos parece una persona más que apropiada para hablar de este tema, porque uno de los puntos fundamentales que se ha, digamos, descrito para observar dicho proyecto de ley es los potenciales inconstitucionalidades de dicha ley. Entonces, díganos usted, no su opinión desde el punto de vista ya como individuo, como ciudadano dominicano, sino desde el punto de vista jurídico. ¿Existen real y efectivamente puntos en esa ley que chocan con la Constitución actual? Sí, definitivamente. Se ha escrito, se ha hablado mucho sobre ese tema. Yo te voy a citar, por ejemplo, algunas observaciones. Lo primero, que es muy general. La ley permite o sea, es para que se le aplique a todo el mundo. Yo digo, por ahí hay un fallo ya. La ley debería, a mi juicio, aplicarse a los que han manejado fondos públicos, los que hacen negocios con el Estado o los que están vinculados con estructuras del crimen organizado, pero no a todo el mundo de manera general. Ese es un aspecto definitivamente que tiene que ser revisado. El tema de que una persona pueda denunciar a otra en cuanto a sus bienes y encima compensado. Se ha compensado. Eso no puede ser, porque eso convierte una cacería de brujas entre claro, o sea, aquí estaríamos vecinos, todo el mundo entre vecinos. Entre vecinos. Esos son temas que tienen que ser abordados. El tema, la ley usa el término retrospectivo. Retrospectivo es retroactivo. Ninguna ley puede ser retroactiva en nuestro medio. Eso está un principio que lo hemos venido arrastrando desde siempre. La irretroactividad de la ley. Es decir, se aplica, sí, del Código Napoleónico, correcto. Está en el artículo 2 o 4 del Código Napoleónico, en los primeros artículos. Claro. Y nosotros lo tenemos incorporado con jerarquía constitucional, ese principio. O sea, tiene muchos aspectos cuestionables la ley. Definitivamente la presunción de buena fe también, la echa por la borda. Todos esos puntos tienen que ser revisados. Y la ley es salvable, pero yo he dicho que el concepto es interesante. Es interesante en el sentido, porque ya en Colombia la aplican. Este debate ya se suscitó en Colombia. ¿Qué ocurre? Que es interesante en el aspecto porque permite decomisar bienes que han sido sustraídos del Estado. Y aquí sabemos que una inmensa mayoría de las fortunas no nacen del mercado, sino del Estado. Y en eso estoy de acuerdo con Moisés Naín, el escritor venezolano, que decía que él no tiene nada contra los ricos, siempre y cuando esas riquezas tengan su origen en el mercado. Ahora, cuando nacen del Estado, ahí hay problemas, y eso es lo que pasa en República Dominicana. Entonces, en ese aspecto yo veo que la ley podría ser un instrumento, podría, si tuviésemos niveles aceptables de institucionalidad, pero no lo tenemos.
No tenemos niveles aceptables de institucionalidad. Este es un país con un instrumento así, imagínense ustedes, esa ley en manos de personas corrompidas, de que quieran por revancha política, odios, por resentimientos, aplicar esa ley, sería muy, muy delicado, muy peligroso. Entonces, ¿qué les digo? La ley, el concepto es interesante, no podemos negarlo, pero hay muchos problemas. Eso tiene que ser todavía consensuado, debatido, si se quiere salvar. Pero así tal como está, y si va al tribunal es muy probable que sea, de conformidad con mi experiencia, que sea declarada inconstitucional en múltiples aspectos. Hay puntos que son, digamos, de forma y hay otros que son de fondo. El propósito de dicha ley se asume que es rescatar bienes que fueron creados o adquiridos a través de acciones ilícitas, ¿no? Correcto. Ok. Correcto. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos, en República Dominicana, si yo tengo un negocio turbio o si yo me estoy, digamos, enriqueciendo por la vía del Estado, en contubernio con el Estado o como se quiera tipificar, y a partir de esa riqueza yo compro bienes, muebles, inmuebles, activos de cualquier tipo, de cualquier índole, ¿no existen otros códigos bajo los cuales el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público y obviamente la sociedad pueda recuperar dichos bienes? Bueno, sí está la ley de lavado de activos, que tiene un procedimiento expedito para recuperar ese tipo de bienes, pero claro, ahí está la dificultad de la prueba. Cuando ha transcurrido mucho tiempo de haberse cometido los ilícitos, se hace muy difícil la prueba. Entonces por eso es que viene esta ley, para facilitar, pero entonces se lleva de encuentro, reitero, Todo lo demás. todo lo demás. Digo, la irretroactividad podría manejarse en el siguiente sentido. Fíjate cómo. Se aplica, si se le quitara eso de retrospectivo y entra en vigencia, supongamos que entra en vigencia, y se la quieren aplicar a una persona, esa persona va a decir, no, la ley no tiene efecto retroactivo, es de aquí en adelante, para los delitos que se cometan después de la promulgación y publicación de la ley. Y eso no de golpe y tajo le lava todo lo pasado. Ahí es que viene el debate que uno de los puntos más claros, ese es el problema. Pero eso puede ser manejado de esta manera. Sí, si son bienes adquiridos legítimamente, el argumento es válido. Pero yo no puedo alegar derechos sobre algo que nunca ha sido mío. O sea que si se aplica a personas que han delinquido con anterioridad, está el argumento, bueno, sí, pero esos bienes usted no los adquirió legítimamente, de manera que eso nunca ha sido suyo. O sea que no podemos hablar propiamente de retroactividad. Eso es claro, eso es un razonamiento jurídico. Muy pesado. Exactamente. Porque la legitimidad de la compra, ¿qué es lo que la da? ¿El hecho de que el dinero era sucio o el hecho de que el mueble está a nombre mío? Bueno, ya ahí entraría, sí, como tú dices, si eso se reinvierte, ya eso es un lavado, entra en la categoría de lavado de activos. Entonces la ley que habría que aplicar sería la ley de lavado de activos. No, pero lo que te digo, exacto. O sea, yo compré el inmueble con dinero que obtuve porque yo tenía... Ilícitamente, exacto. Ilícitamente, o sea, yo tenía dinero ilícito y compré un inmueble con ese dinero y ese inmueble que yo compré ya está a nombre mío y luego promulgan la ley. ¿Cómo me afectan a mí? Bueno, precisamente, ahí habría... Con esa ley Con esta ley, bueno, decir que eso habría que irse al origen. Entonces ahí viene el tema de la irretroactividad. Reitero, pero está el argumento que podría esgrimir el Ministerio Público y decir, no, aquí usted no puede hablar de irretroactividad porque usted no ha adquirido esos bienes legítimamente. Porque, por ejemplo, en el derecho está la figura de la prescripción adquisitiva o usucapión, que es cuando una persona tiene años ocupando un terreno, ya cuando tiene más de 20 años, si ese terreno no está titulado, porque si hay un certificado de título no opera, puede titularlo como propio, hacer el procedimiento y sacar su certificado de título, pero eso es legítimamente y porque no está titulado. Si hacemos ese razonamiento con bienes adquiridos ilícitamente,
Entonces, lo que yo le estoy explicando, el Ministerio Público podría decir, no, esos bienes usted lo adquirió producto de esto, lo reinvirtió, ¿sí? Lo reinvirtió en inmuebles o en, o en empresas. Entonces, en ese caso, como se trata de un origen ilícito, podría aplicarse o podría aplicarse la ley de lavado de activos también. Eso habría que ver el caso en concreto, porque así en abstracto, como lo estamos viendo, resulta complicado, Resulta complicado, sí, el tema, porque hay argumentos a favor. Yo lo estoy haciendo a ustedes aquí, jugando con las dos posiciones. Con las dos posiciones. Con las dos posiciones. Justamente, la que se esgrimiría de un lado y de otro. En la parte Exacto. constitucional, en el artículo 110 de la Constitución, si no recuerdo mal, habla justamente de esa irretroactividad y que la ley no es retroactiva. No es retroactiva por un tema de seguridad jurídica. Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros debatimos ahora, a la luz de la constitucionalidad, una ley que claramente riñe con un artículo de la Constitución? Y por el otro lado, la misma ley que lo que tipifica ya está contemplado en la propia ley de lavado de activos. Entonces, realmente estamos creando un proyecto de ley que es un compendio de cosas de otros instrumentos que ya existen. Bueno, fíjate, la ley de lavado de activos es algo muy novedoso. Eso no encaja ni en el derecho civil, ni en el derecho penal, ni en el derecho administrativo, ni en el derecho constitucional. Es algo nuevo. Solamente yo conozco, además de nosotros, el caso de Colombia, donde se aplicó. ¿Cómo? Se está aplicando la ley de lavado. Claro. O sea, en la región no tenemos No, hasta naciones. ahora no, que puedan implementar. La ley de lavado de activos. ¿Cuál es mi opinión sobre esa ley? Que obviamente es de factura extranjera. Esa ley lo que busca es perseguir la corrupción, recuperar bienes, porque los norteamericanos se han dado cuenta de lo siguiente, y lo dijo Trump, esa emigración masiva hacia el territorio norteamericano es por la corrupción de estos países, señores. Claro. No es por otra cosa. Entonces ellos se han dado cuenta, si en esos países no se fortalece el Estado, seguirán migrando. Seguirán con mayor intensidad. Así como los haitianos vienen hacia acá, los hispanos seguirán yendo a los Estados Unidos, porque no son exiliados económicos que no encuentran posibilidades de vida en su lar nativo. Entonces, eso es una estrategia, a mi juicio, ya viendo del tema geopolítico, para contener la corrupción en estos países que sabemos que es muy, muy acentuada. Porque yo he dicho, si seguimos aupando de que las familias de la oligarquía tradicional se siga sirviendo del Estado como lo ha hecho, porque ustedes pueden observar que en este caso de Jean Alain han salido muchos popis de familia, apellidos sonoros, ¿verdad? En nuestra sociedad. Si a eso le sumamos, a esa corrupción de la oligarquía tradicional, la de los políticos que se hacen empresarios desde el Estado, se hacen empresarios, entonces, ¿para qué vamos a tener cada vez un Estado más débil y familias más poderosas? Lo mismo que pasó en Haití, la destrucción del Estado dominicano. Entonces, tienen que recurrir a estos mecanismos, de estas leyes un tanto draconianas, duras, para contener. O sea, esa es, olvídense, esa es la filosofía detrás de esto. Porque es una ley que le da mucho poder al Estado y le limita y le quita poderes fundamentales a los ciudadanos. Exactamente, exacto. Entonces ahí viene, ya viendo desde el punto de vista constitucional, la relación Estado-sociedad. Correcto. El Estado interviene, no interviene. O sea, el tema es complejo. Yo entiendo la parte negativa de la ley, entiendo la parte positiva. Por eso trato de hacer un juicio lo más objetivo posible. Yo reconozco que sí, que tiene muchas debilidades y tiene aspectos de inconstitucionalidad, pero también reconozco que en países como el nuestro, de escasa institucionalidad, de enorme corrupción, óiganme, va a llegar un momento en que el Estado va a dejar de existir y esta sociedad se convertirá, se haitianizará. Tendremos una oligarquía bien poderosa y un Estado arruinado. Y mayor pobreza, mayor migración, mayor desigualdad. Entonces, esta ley responde a ese esquema. Eso es todo. Es un complemento. Ya es un tema, habrá quienes, la mayoría no están de acuerdo, obviamente, muchos estarán de acuerdo, otros no. La ley de lavado de activos tiene 10 años, 20 años, ¿no? Prácticamente. Sí, así es. Fíjate, pero ¿a quién se ha aplicado?
Eso te iba yo a decir, o sea, haciendo un análisis... Ahí viene el tema institucional. Tenemos leyes y no las aplicamos. Correcto. Haciendo un análisis retrospectivo, tal y como dice la bendita ley de extinción de dominio. Yo recuerdo que en el caso Baninter y en el caso de los bancos, esa fue una de las armas principales, la ley de lavado de activos. Exactamente. Y se formó una comisión de recuperación de los bienes de los bancos. Exacto. Obviamente, eso fue un caso muy sui generis porque, en definitiva, el gobierno, el Estado, tomó posesión y control de esas empresas, repagó a todos los ahorristas. Así es. Y luego entonces liquidó dichos bienes. Y en la liquidación de esos bienes pasaron muchas cosas. Exactamente, hubo también corrupción. Tremenda, por todos los lados. Por todos los lados. Entonces ese es el tema, la debilidad institucional. Sí, porque la ley de lavado de activos, pero ¿quién la ejerce? ¿Quién la aplica? ¿Quién la aplica? La ley de extinción de dominio, ¿quién la aplica? Claro. Ese ministerio público, un ministerio público que tiene tantas debilidades. Exactamente. Y un sistema de justicia también muy débil. También muy débil. Muy débil. O sea, porque eso que hizo Jean Alain, denme en el listado de todas las cosas que nosotros tenemos para yo ver cuáles de esas yo me cojo. Eso es una locura. Pero tiene la posibilidad de hacerlo. Exactamente, tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces tú te imaginas con la extinción de dominio, y que como ahora saben, tú digas, mira, déjame ver esta finca, déjame ver tu proyecto. Exactamente. De fauna. Exactamente, me gusta esta finca, ¿de quién es? Vamos a hacer un juicio. Vamos a hacer esta ¿Quién es empresa. fulano de tal? Sí. Mira qué empresita tan chula pusieron aquí en Dajabón, yo la quiero. Exactamente. Oh. Exactamente. Ese es el problema. Es de raíz. No tenemos institucionalidad para aplicar la ley. Esa es la realidad. Entonces, nos quieren dar como un niño, un purgante amargo, pero para curar al enfermo, al moribundo. Sí. Nos quieren aplicar esa dosis, que es la ley de extinción de dominio. Entonces, ya ahí entran en consideración aspectos que debemos plantearnos. Queremos salvar esta democracia, una democracia enferma como la nuestra. Porque es una democracia entre comillas la nuestra. Claro. Es democracia para un grupo. Muy buena para esos grupos que gobierno tras gobierno se enriquecen ilícitamente a expensas del Estado Dominicano, pero para la inmensa mayoría de los pobres del país no es democracia. Entonces ahí hay ya un tema, reitero, que algo tendrá que suceder porque todo es hasta un día. Pero, todo se acaba, señores. El Estado Dominicano se le ha robado mucho. Demasiado. Se le ha dado duro. Se le ha dado duro a esa piñata. Más rico de la región, porque con todo lo que se le ha robado, Uy, incluso Dios mío. lo de Odebrecht se lo robaron. No. Usted no se imagina la cantidad de millonarios que hay a expensas del Estado Dominicano. Eso no puede ser. Yo creo que el más rico es Cuba. Doctor, y justamente hacerse millonario a expensas del Estado parecería que a través de la ley de extinción de dominio le estamos ofreciendo también a algunos una nueva oportunidad. Porque cuando tú dices en la propia ley que el denunciante eso es grave, de forma anónima pudiese también estarse lucrando de lo recuperado. Es una locura. O sea, tú estás diciéndole, mira, por el simple rumor, con un plazo de 30 días para ejecutar. Correcto. Entonces tú dices, la gente puede inventarse cualquier tipo de escenario y un funcionario corrupto apropiarse de lo que durante 20, 30 años una familia construyó. Que de hecho, si nosotros tenemos la ley de extinción de dominio, señores, aquí hay bienes incautados, se le incautan a narcotraficantes y terminan en manos de funcionarios. Claro. Terminan y de banqueros claro. Terminan en manos privadas de funcionarios o personas vinculadas o testaferros. O lo que, o sea, discotecas, negocios, empresas. Correcto. Han pasado de mano así, O sea. De hecho, aquí lo hemos conversado porque también es padre de New Horizons, la persona que hoy en día está encargada de administrar dichos bienes, de los bienes recuperados, la oficina de bienes recuperados, ¿cómo se llama? Algo así, tal cual. O casi, qué sé yo. Exacto. Entonces, precisamente el Estado ha demostrado una incapacidad de administrar dichos bienes. Porque en Estados Unidos, valga la redundancia, porque esta es una ley impuesta por ellos, tal y como usted lo ha descrito. Entonces, pero en Estados Unidos se hacen subastas, se subastan dichos bienes, se incautan, se recuperan y se subastan. Y el mecanismo del Estado convertir eso en dinero y en ese dinero llevarlo a las arcas públicas y regresarlo al sistema
es muy expedito y es muy claro y transparente. Ese es el tema. Esa no es la realidad de aquí. E inclusive en Estados Unidos hay zonas muy oscuras que yo digo que tienen mucho que ver también con el latinaje, porque lo que es el sur de la Florida, lo que es Texas, lo que es algunas zonas de California, San Diego, Los Ángeles, no es comparado con lo que sucede en San Francisco, California, lo que sucede en San Diego, ni lo que sucede en Los Ángeles. Lo que sucede en Miami, el poder que tienen en Miami los grupos latinos sobre todo, y las mafias que allí se crean, que nosotros hemos pasado a tener algunas celebridades en ella, como el caso del doctor dominicano que ha participado en ella. Ah, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, eso, de lo que me refiero es a tomar control de programas estatales y desviarlos y desvirtuarlos. En Nueva York es famoso todo lo que se ha hecho de toda la vida, porque Jimmy Hoffa no es de ahora. O sea, todas esas situaciones de sindicatos, de unions y de todo lo demás, en República Dominicana es infinita la posibilidad de que tenemos con eso. Así, aquí nunca se subastan. No pasan a las arcas no públicas, pasan a las sino a arcas manos públicas. privadas. Exacto. Exacto, yo he visto, yo sé, yo conozco muchos casos concretos, con nombre y apellido que son pasados. Y uno dice, ¿por Claro. qué? ¿Por qué eso no tiene un mecanismo claro? ¿Por qué al día de hoy eso no se ha podido viabilizar y crear un esquema y un mecanismo para que no, espérate, ven acá, ese inmueble no se puede quedar allí destruido? No se puede quedar allí, porque un inmueble, si no se utiliza, a las pocas horas ya está destruido. Mira, ya se le pasó sentencia, eso es del Estado. Vamos entonces a liquidarlo. Y que haya un mecanismo que cada 2 meses, 3 meses, con el tiempo que sea, Claro, subasta. se subasta Claro. y se terminó con eso. Exacto. No sucede. No Pero los sucede. bancos lo saben hacer con los bienes que recuperan. Los bancos sí. Cuando Pero el recuperan Estado bien, no- el pero Estado no lo hace. El logra. Estado no lo hace. Ni siquiera con el Banco del Estado. Así es. Vamos a hacer una pausa. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa porque en la próxima yo quiero entonces agregarle la reforma constitucional que el gobierno quiere pedir Perfecto. a esta discusión. New Horizons Live. Bien, amigos, continuamos en esta conversación esta tarde con el doctor Yotin Curi, con quien estamos debatiendo justamente temas constitucionales, la ley de extinción de dominio. En esta parte, pues estaremos hablando justamente de la reforma de la ley constitucional y de la reforma constitucional más bien, y justamente hemos visto cómo la debilidad institucional del país es caldo de cultivo para muchas irregularidades que no solo se brindan en el aspecto público, sino también como la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, el sector empresarial, la parte privada, pues sin duda son parte de una misma mancuerna en este ejercicio de corrupción dominicano que parecería que está enquistado en la génesis. Bueno, si tú lees a Hostos y a los autores dominicanos, Pedro Enrique Ureña tuvo que exiliarse y se fue para México y de México a Argentina porque no cabía aquí, sencillamente, ¿tú entiendes? Por más que su madre quiso que él estuviese aquí, él no cabía en República Dominicana, no había forma de tú poder tener una persona como esa pensando aquí. El mismo Juan Bosch también tuvo que salir corriendo y ahí con él cualquier cantidad de personas. O sea, eso vamos desde Juan Pablo Duarte, salió corriendo para Venezuela. Ay, tú lo dijiste, sí, exactamente. Desde el Sí, nacimiento de la República. Y Sánchez entró por Haití para fuñirse. Debió haberse quedado fuera también. Y no estaría hoy durmiendo al lado de Pedro Santana. Cosas Ay, del Dios destino. mío. Doctor Curi, ahorita mencionamos, y usted lo dijo sin saber a dónde yo quiero llevarle, porque yo lo he comentado aquí en el pasado, me imagino que usted también, quizá no públicamente, pero sí lo ha pensado. El gobierno, y este gobierno en particular, ha querido defender la independencia del Poder Judicial en base al nombramiento de la actual procuradora, una persona que todos la conocemos como una persona muy íntegra, cuando fue jueza, cuando fue abogada, cuando fue miembro de la Suprema Corte de Justicia, y el presidente la nombró como procuradora, y los fiscales que están allí acompañándole. Y ha querido no solamente resaltar ese hecho, sino vendernos una reforma constitucional supuestamente para solo fortalecer ese hecho, de que exista un mecanismo en la Constitución mediante el cual el procurador sea independiente. Cuando hablamos de independencia significa no es que sea de otro país, porque no es independiente del país en el que vive, sino que no sea político, que sea apolítico.
o que no tenga influencia de las fuerzas políticas o económicas, digamos, en este caso. Pero ese argumento para mí es absurdo, porque si usted me dice a mí que con la Constitución actual usted lo logró, Claro. por vía de definición, Claro. ¿por qué otro no lo puede lograr igual? Exactamente. ¿Entiendes? O sea, no tiene sentido. Yo sé que detrás de esa cortina es otro maco que hay en el macuto, que se quiere meter una reforma constitucional, y después que esa reforma constitucional está en el Congreso y tú tienes mayoría congresual, ahí cabe lo que tú quieras. Y lo que ha sonado es el tema de reducir la segunda vuelta a un 45, a un 40, porque el partido sabe que con 40 gana, pero con 50 se le hace más difícil, hay que negociar, y quién sabe qué otra cosa, otra magia hay detrás de esa reforma constitucional. Entonces, usted ahorita dijo, la ley, hablamos de la ley de lavado de activos, tiene 20 años de vigencia, 20 y tantos años de vigencia, y no ha podido ser bien aplicada. Entonces, el problema no está en la sábana, la fiebre. Exactamente. No es un problema, la independencia de la procuradora o procurador no es porque esta sea la primera mujer procuradora, que dicho sea de paso, yo creo que sí, que eso tiene mucho que ver. Pero no, el hecho es que es esa señora que es procuradora y que el presidente, por las presiones que no fueron de él, tuvo que poner a esa procuradora. Entonces, si nosotros como ciudadanos nos embalantonamos, de pronto quizás algún día tengamos una república en donde las leyes que existen se apliquen y sean suficientes. Entonces, esa ley de lavado de activos me demuestra a mí claramente que aún haciendo una imposición, se me quedo cojo, porque no tengo los mecanismos para operativizar esa ley. Entonces, una reforma constitucional ahora mismo, hábleme de ella. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de plantear. Y esa ha sido mi posición siempre. Yo digo, la fiebre no está en la sábana. El problema no es el mecanismo de designación del Ministerio Público o del procurador en este caso. Ese no es el problema. Y precisamente el propio Abinader lo demostró, designando una persona independiente, que lo pudieron haber hecho los anteriores y no lo hicieron. Entonces, yo digo, cambiamos el mecanismo de designación, supongamos, para que lo designe ¿quién? El Consejo Nacional de la Magistratura, pero ¿quién lo preside? ¿Quién lo nombra? El presidente. En poder es político. el presidente. Claro. Que lo nombre el Congreso. También es el partido que tenga mayoría. El Es poder político, es claro. político. O sea, el problema no es ese, quién designa el procurador, porque siempre vamos a tener Figura política. Una reforma para eso es absurda, no tiene sentido. Además, las constituciones no se deben estar tocando cada rato. Ese otro argumento muy pesado No se pueden estar que tocando. yo tengo. Claro, por Claro. cualquier nimiedad. O sea, aquí todo el mundo quiere hacer una reforma constitucional. Observen ustedes la Constitución Española de 1978. Solamente ha sido modificada 2 veces en 2 artículos. Cosas nimias, pequeñitas. Por ejemplo, la última fue en el 2011 para consignar la estabilidad presupuestaria. Solamente para eso, es decir, para que el déficit no fuera mayor del 3% del PIB. Obligatorio. Exacto, para Pero mantener no tiene un que equilibrio no es- macroeconómico. no es que tiene Se que- modificó para eso, para consignarlo en la Constitución. Y para que el Tribunal Constitucional Español tuviese cierta potestad de juzgar aspectos de naturaleza económica. Eso tiene que ver con la Comunidad Económica Europea también, Correcto. porque tiene No, que cumplir con eso. Eso tiene mucho que ver con Alemania, que Claro. puso esa, porque Claro. Alemania es la locomotora de la Sí, Unión sí, sí, Europea. sí, Y eso es el ordoliberalismo, Ujú. que lo están aplicando desde la Segunda Guerra Mundial, que mantiene eso, que es necesario el equilibrio presupuestario, Claro. no incurrir en esas políticas keynesianas de endeudamiento permanente. Ujú. Ellos no son partidarios de eso. Entonces, solamente ha sido modificada en esos 2 aspectos. Cuestiones nimias. No están tocando la Constitución a cada rato, porque quítame esta paja. Como estamos nosotros aquí, que se me ocurre tal cosa, vamos a modificar la Constitución, y como tú bien señalas, ahí meten otras cosas en ese paquete, quizás de naturaleza política, como puede ser reducir el porcentaje, cualquier otra cosa. Porque la Asamblea se reúne y es soberana. Ya. Tú sabes cómo comienza, pero no sabes cómo termina ese asunto ahí. Exactamente. Entonces yo creo que la reforma es totalmente improcedente. No cabe una reforma constitucional en las actuales circunstancias, y mucho menos para un tema como ese, que si lo logró precisamente con la actual Constitución, ¿por qué no pueden hacerlo
es un tema de voluntad política. Todo es voluntad política en este país. Doctor. Si la hay, habrá Ministerio Público Independiente. Y si no hay voluntad política, no lo vamos a tener. Olvídense que lo nombre el Consejo, que lo nombre el Congreso, que lo nombre quien sea, o el presidente de la República. Doctor, en este espacio nosotros hemos tenido siempre el interés de que la nación dominicana entienda el peso específico que tienen los congresistas y el trabajo del Congreso. Y cómo si nosotros no tenemos un Congreso fuerte, un Congreso de gente pensante, nosotros no vamos a poder construir un proyecto de nación. Esa es una realidad sine qua non. Entonces, ciertamente necesitamos construir tradiciones. O sea, necesitamos tener eventos que suceden, que se creen, que tengan un peso específico tan grande que ya de por sí tú sientas que violar eso te afecta y afecta a tu entorno. Cuando hablamos de no relajar con la Constitución, es precisamente eso. O sea, Inglaterra no tiene Constitución, Inglaterra tiene leyes que se cumplen y la gente por tradición sabe que eso se tiene que cumplir. Así es. Y ahí termina el proceso. Entonces, y nadie piensa en que eso hay que reformarlo ni cambiarlo, punto. Y los gobiernos entran y salen, pero el poder político no afecta cómo yo vivo mi vida diariamente y cómo yo la manejo. Pero hay un sistema de consecuencia que en países como el nuestro también Claro, se porque hay aplica. instituciones sólidas. Lo que Correcto. estamos hablando, ahí es que está la génesis de todo el problema. Sí, sí. Entonces, Sí. le decía, para nosotros, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Más de lo evidente, que sería mejorar la educación, mejorar el fortalecimiento ciudadano. Por ejemplo, el gobierno dominicano es demasiado displicente en la manera en que viola sus propias leyes. Actualmente, por un problema de la crisis económica que estamos viviendo, la ley de hidrocarburos se está violando. Y se está violando olímpicamente y el presidente lo hace y dice que es un regalo y que es una cosa que es bueno que lo estamos haciendo. Nosotros lo que le hemos dicho, óyeme, modifica la ley. Tú tienes el poder político y ves que esa ley es absurda, modifica la ley. Entonces, aquí se ha creado un mecanismo donde tenemos un organismo que yo no sé ni cómo llamarle, honestamente. Aquí en el programa de manera jocosa le llamamos el zafacón de la historia, que se llama el Consejo Económico y Social. Que yo no sé qué figura tiene eso, ni qué peso tiene eso, pero los presidentes y los gobiernos, cuando quieren que algo no se resuelva, Balaguer nombraba una comisión, ahora tenemos un Consejo Económico y Social. Y todos los proyectos de leyes que uno sabe que no se van a resolver y que no se van a mover de allí, lo meten en ese zafacón histórico que se llama Consejo Económico y Social. ¿Qué es el Consejo Económico y Social? ¿Y por qué un presidente y un Congreso y un partido no puede sencillamente ir al Congreso a debatir un proyecto de ley y promulgar y sacar leyes como nosotros necesitamos actualmente? Tenemos que llevarla a ese lugar que sabemos que igual, como usted dice anteriormente, es endeble, representa presiones políticas, Claro. Lo convoco si quiero, si no quiero no lo convoco, y dejo introducir a la gente que quiero, si no quiero que nadie vaya allí, no lo mando, no lo invito. ¿Qué hacemos con ese consejo? No, mira, el Consejo Económico y Social es una invención de la Constitución del 2010. Ajá. Aquí no había el Consejo Económico. Está en la Constitución. Y está creado y hay una ley que... Ay, Dios Pero mío. ciertamente, eso es un organismo supuestamente para diseñar políticas públicas del Estado a largo plazo, planes de desarrollo. Pero Lo han cogido para llevar todo ahí. Claro, lo han cogido para llevar todo, para discutir, discusiones larguísimas, bizantinas, que no terminan en nada, no resuelven nada. Y siempre vamos a caer en la misma laguna. Falta de institucionalidad. Todo eso se crea supuestamente para que las cosas funcionen. Pero no, es que no es creando órganos en la Constitución, el Consejo Económico y Social, compuesto por representantes del sector Universidades, laboral, iglesias. O sea, pero para eso es que ustedes son los representantes y están en el Congreso. Claro. Un Congreso paralelo.
tenemos que tener otro paralelismo. No, eso no va a Exactamente. resolver nada. Sí, aquí todo lo queremos resolver con eso. Tenemos, por ejemplo, teníamos obras públicas, creamos la UISOE. La UISOE. Y queremos crear otro organismo porque no, desgraciadamente, donde tuvimos cierta institucionalidad, y es penoso reconocerlo, fue la dictadura. Luego de la democracia, ha sido la debacle. Qué La- llamada. La debacle, óigame. Dios mío. Una democracia Ay, ha Dios terminado mío. con todo. Recibimos un Estado rico, hoy tenemos un Estado pobre, endeudado hasta los tuétanos. ¿Qué deuda dejó Trujillo aquí? Nada. Peso a la par con el dólar, incluso hasta con mayor valor. Entonces, yo he leído mucho sobre el tema de la democracia y muchos autores hablan del agotamiento, ya, Sí, de la eso- fatiga de la Eso está muy en democracia. boga. La fatiga ya es un sistema agonizante, porque es que no funciona, No y sobre termina todo de resolver. en países pobres que no tienen niveles de institucionalidad adecuados. Yo siempre he dicho eso. Entonces ese es el problema de la República Dominicana. Entonces tenemos que recurrir como remedio la ley de extinción de dominio. Una fórmula drástica, pero draconiana para salvar un remedio, un purgante al enfermo. Sí, Porque pero entonces, es evidente que siempre estamos en estas discusiones. es evidente que eso es un secuestro. No, claro. Entonces, en el equilibrio de los derechos ciudadanos y la autoridad del Estado, una ley como esa es un secuestro. Y es un secuestro que le permite al Estado, de una manera muy medalaganaria, y donde es un Estado que no me representa y que necesariamente no me protege, la posibilidad de asaltarme. Exacto. Entonces, eso, por ejemplo, yo digo que la ley de extinción de dominio alejaría la inversión extranjera en este país en horas. Sí. Eso debe ser algo que nuestros competidores latinoamericanos y centroamericanos deben estar muy contentos con que algo así suceda en República Dominicana. Desde el punto de vista, si lo vemos cartesiano, ¿entiendes? Sí. O sea, me voy de aquí y me mudo allí. Porque ningún inversionista privado que tú le digas, ven a República Dominicana, que puede ser que un fiscal te visite y te diga, búscame la factura que tú tienes desde hace 14 años de cómo tú compraste esa propiedad. 20 años, son 20 años. 20 años para atrás. Va a venir a República Dominicana a invertir. Eso no Sí. es verdad. Sí. Jamás en la vida lo haría. Entonces, ya de por sí, esa es una ley absurda. O sea, es un proyecto y un propósito absurdo. Ahora, estoy de acuerdo con usted plenamente en que el cansancio de la democracia es evidente. Es evidente. Aún en Estados Unidos Así es. es muy más que evidente. Aún en porque Estados Unidos. yo he dicho, tal y como usted plantea, quizá con otras palabras, pero lo mismo, que la democracia no funciona en países pobres. No funciona. Porque cuando tú analizas el presupuesto de la República, en el nuestro, por ejemplo, el 40-45% del gasto de dicho presupuesto es sencillamente para sostener el aparato administrativo. Exactamente. Y no hay ninguna empresa privada que pueda gastar el 40% de sus ingresos brutos en la administración de esas ventas y de ese proyecto, de esa dinámica empresarial, y se sostenga. Claro. Usted tiene que evidentemente ser mucho más eficiente de ahí. Y lo otro que queda es para pagar deuda. Claro. No, tenemos un 35% para pagar deuda y 40% para sostener la administración. No queda nada para el ciudadano. No queda Por nada. tanto, no se ve el progreso y las generaciones pasan. Está bien, me vendiste la democracia, murió Trujillo, vamos a vivir en democracia, pero caramba, mi mamá era pobre, mi abuelo era pobre y yo sigo siendo pobre. Exactamente. Mi mamá no recibió educación, yo no recibí educación, mi abuela no recibió educación y yo tampoco estoy recibiendo educación. Exactamente. Mi mamá vivía en una situación de peligro, yo vivo en una situación de peligro. No tengo seguridad social, ella tampoco tuvo. O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? Ah, bueno, que antes eran verdes, ahora son blancos, luego son rojos, morados. Sí, ustedes subieron y bajaron, pero nosotros seguimos en el mismo sitio. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Ese es el problema. Ese es el problema de estos países. Entonces, que sin instituciones sólidas no puede hablarse de democracia, señores. Democracia muy buena, claro, para los políticos que acceden al Estado, se hacen millonarios. En horas. En horas. Para la oligarquía tradicional, que hace siempre grandes negocios. Son siempre los mismos. Son los mismos. La construcción de los oligopolios aquí Claro, es impresionante. Claro, y cada vez más miseria, más población, más necesidades. Entonces, en algún momento tiene que reventar el sistema. Doctor, sin ser Sí. dramáticos, Sí, porque sí. cuando uno mira esto así, Sí. sin maquillaje, no dura más que entristecerse, porque tú dices, Claro, caramba, ¿cuál entonces claro. va a ser el futuro real
de nuestras naciones, de nuestras descendencias, nuestros hijos. Tú dices, concho, qué lamentable que difícil. después de tantos años de construcción de una nación democrática todavía tengamos tantas debilidades institucionales y sociales, que obviamente son un espejo, son un reflejo de lo que acontece en las más altas esferas del poder. Veíamos lo del Consejo Económico y Social y usted decía, está contenido en la Constitución de 2010, está amparado en una ley para Sí. su funcionamiento. Entonces, cuando hacemos ese análisis, yo me pregunto, ¿cuál entonces va a ser el futuro de la ley de extinción de dominio, que también de alguna forma está contenida en la ley, en la Constitución del 2010, cuando habla del derecho a la propiedad y de cómo esa propiedad adquirida de forma ilícita, pues la podemos, el Estado la puede tener, ¿no? La puede recuperar. Si al final de cuentas también tenemos una ley con tantas debilidades, al final vamos a tener otro instrumento para que por ahí podamos tener otro zafacón de la historia y de la corrupción. Sí, el eterno problema de nuestro país, que queremos buscar soluciones en la superficie, sin entrar al meollo de Poniendo leyes en vez de crear instituciones. Exactamente. Claro. Ahí es que está el problema. Entonces, las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿de qué van a vivir? Yo puse en estos días una reflexión en las redes sociales diciendo, si se discrimina laboralmente a las personas que tienen más de 35 años, ¿verdad? Tanto el sector, sobre todo el sector público, y el sector privado llena la nómina de la administración pública con su clientela política, entonces va a llegar un momento que el Estado, los políticos van a tener que explicarle a la gente en este país de qué carajo van a vivir. Si el sector público está lleno de una clientela política y el privado discrimina laboralmente a las personas que tienen más de 35 años de edad. ¿De qué va a vivir la gente? ¿De qué va a vivir la gente? Emigraciones, los que volvemos al origen de la conversación, tendrán que irse, los que puedan irse. Los que lo logren. Los que lo logren. Entonces, más miseria, más desigualdad, más haitianización. Entonces, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, porque la democracia nuestra está enferma. El cáncer de la corrupción ha hecho metástasis. Miren, honestamente, a veces me siento deprimido y pesimista viendo el panorama del país. Sobre todo por mis hijos, porque ya uno tiene su vida hecha, claro, de que vivir, pero wow, es difícil. Yo digo que el Ministerio Público tendría que tener 4 edificios del tamaño que tiene si va a perseguir toda la corrupción administrativa de los gobiernos pasados y presentes, porque todos los días es un escándalo nuevo. Sí, y si cada expediente va a tener 12,000 páginas y 40 acusados. Lo importante es que hayan ejemplos. Fíjense ustedes el caso de Odebrecht. Correcto. Se desinfló. Se diluyó. No hubo consecuencias prácticamente. Y todos los anteriores. Por la debilidad Corruptor institucional, más no mala corrompidos. instrumentación del expediente, mala instrumentación, se cayó. Quizás eso fue hecho adrede también. Claro. Con esa intención. Claro. ¿Verdad? Obviamente. Sí. El único país donde no pasó nada y donde más dinero y más corrupción hubo en ese caso. Donde estaba la oficina. Donde estaba la oficina. Exacto. Sí, porque el Es caso donde se de- movía el dinero grueso. Claro. Aquí no pasó nada y en otros países Alan Perú García se dio mató. un ejemplo. Claro. Pero Marcelo Tiene no se- mayor fortaleza, fíjense Sí. ustedes. Marcelo Odebrecht no se equivocó cuando él dijo República Dominicana tiene todas las condiciones que necesitamos para poder promover este negocio. Exacto. Allí es que tiene que estar la oficina central de nosotros. Bueno, doctor, finalmente, porque el tiempo se nos ha ido De la volando, su opinión con respecto a estos casos sonoros que justamente estamos viendo, en el caso de un ex procurador, primera vez en nuestra historia Sí, democrática, primera sentado justamente en el banquillo de los acusados. Bueno, lo importante es que haya ejemplos, que no pase lo que ocurrió con Odebrecht. Y que se les respeten, obviamente, sus derechos de defensa, eso es natural, su sagrado derecho de defensa, que sea un juicio imparcial, justo, pero que se imparta justicia. ¿Eso va a ser eso es un juicio colegiado, un juzgado colegiado o es de un solo juez? No, colegiado. Colegiado. Por lo robusto. En primera instancia. Sí. En primera instancia, antes era unipersonal, ahora es colegiado. Ahora es colegiado. Sí, tiene que hacerse, ¿verdad?, un juicio con todas las garantías que establece la Constitución. Pero están hablando de 4 años de procedimiento. Ese es el tema. Y están jugando a la política a ver Claro. si
hay un cambio de gobierno y ahí se resuelven los temas políticamente. Eso es lo que también se apuesta mucho a eso en los procesos judiciales. Claro, sí, claro. sí. Entonces, lo importante es que se haga justicia con ese caso y con otros más que todavía no han sido llamados, porque en la estructura jerárquica gubernamental hay otros que de mayor categoría, mayor jerarquía, que no han sido llamados todavía, que deben ser investigados. Una pregunta al margen, porque es evidente que el procurador responde al presidente y al expresidente Danilo Medina nadie lo ha llamado. ¿Nadie lo ha llamado por el fuero que él tiene por ser miembro del Parlacén o eso realmente no lo protege? No, eso no lo protege. Fundamentalmente aquí hay un criterio de que los presidentes no se tocan. Sí, yo fue digo San que Hipólito. no es así, no es así. Fue San Hipólito que puso eso. Sí, claro, aquí no debe haber vacas sagradas. Sí, pero nadie, el nadie, nivel ni presidente ni nadie. De hecho, hay recuerden ustedes que hay un precedente con el caso del doctor Salvador Jorge Blanco. Sí, pero lo Claro. visto en que no fue últimas- nada, óigame, eso Exacto. Esto nada para las cosas que se han visto. Claro, esto supera y sin duda. No, pero algo descomunal. de niños. Claro. Juego de niños, sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por el favor de esta Gracias a conversación con la ustedes. promesa de que tiene que regresar porque Claro, muchas cosas se siempre. nos quedan en el tintero. Demasiadas. Y definitivamente Siempre, en esta así la es. voz Usted debería tener una alternativa sección aquí. de la comunidad Gracias, educativa, gracias. justamente lo que iba a decir, aprendemos mucho, ¿no? De este tipo de conversación. De verdad que Gracias. agradecemos el favor de su compañía y a ustedes que han estado con nosotros durante toda esta hora. Mañana a las 2 de la tarde, pues una vez más tenemos esta cita en el debate de las ideas en New Horizons Live. Pasen feliz resto de la tarde.